Corrillos Televisión presenta Reporte Especial. Los temas, las historias y las noticias contadas por sus protagonistas. Reporte Especial. Conduce Jorge Liévano. Dirige Juvenal Bolívar. Hola, bienvenidos. Aquí estamos, con la gracia de Dios, el Todopoderoso, nuevamente en un reporte especial. Desde la ciudad de Bucaramanga, del estudio de Corrillos Televisión, que dirige Juvenal Bolívar y Sofía Ortiz. Hoy con la dirección técnica de Diego Silva, nuestro productor, la persona que está encargada de poder llevar la tecnología hasta su casa, hasta su celular, a su televisión, a todos los sitios donde nos ven, nos sintonizan en todas las redes sociales de Corrillos. Esto se llama Reporte Especial. Mi nombre, Jorge Liévano, y hoy estoy acompañado, como siempre, de un invitado muy especial, santanderiano, que nos va a contar un poquito de su historia, que nos va a contar qué hace, por qué lo hace, qué le apasiona, y eso es lo que queremos siempre en el Reporte Especial, conocer a las personas que día a día hacen por este departamento, por este país, que hacen cosas buenas. Por eso, en cámara van a conocer ustedes al señor Mario Porras Torres. Mario Porras es un señor que está recientemente pensionado de una entidad del Estado. Ya disfruta de su pensión. Él es docente también de las unidades tecnológicas, donde enviamos un saludo al doctor Omar Lenguerque. Él es docente, filósofo, historiador, y ha escrito un libro que nos viene a contar de qué se trata resumidamente, pero además nos va a contar un poco de la historia de una región que muy pocos conocemos, la región Carare-Opón. El Carare-Opón es una región fructífera de una agricultura enorme, ganadera, rodeada por una naturaleza y una fauna y una flora especial que pocos conocemos, y además pocos conocemos de la historia, de qué fue lo que sucedió ahí con los ciudadanos del Carare-Opón. Bienvenido a Reporte Especial al estudio de Corrillos, don Mario. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días, querida audiencia. Estamos aquí listos para dialogar y contar un poco sobre esta bella región de Santander. Él lo ha dicho, una bella región de Santander. Por eso este libro que les estoy mostrando aquí en cámaras se llama así, Región Carare-Opón. Y qué bueno hablar con las personas que saben de historia, con los que escriben, con la que nos cuenta a las personas que no conocemos y a los más jóvenes, pues les cuenta cuando vayan a esta región, mire lo que pasó, mire lo que hay y cómo ha cambiado. Este libro que usted acaba de escribir, me decía usted detrás de cámaras, lo escribí para mis amigos. Una primera versión de 100 libros, muy bonito, además viene también con resumen incluido. ¿Cuántas páginas tiene este libro y qué nos cuenta usted en esa historia del Carare-Opón? ¿Por dónde quiere empezar? Muchas gracias, Jorge. Este libro sobre la región Carare-Opón comprende, primero que todo, los antecedentes históricos, cómo se formó esta bella región. Esta bella región es producto fundamentalmente de la migración de colombianos que en medio de la violencia partidista de mediados del siglo XX, 1950, se fueron buscando territorio donde guarecerse, donde nuevamente levantar sus viviendas, producto de la violencia liberal conservadora. Es así como llegaron a esta región gente del Chocó, de la costa norte de Colombia, del Tolima, de Antioquia. Es una región con una diversidad cultural muy amplia y muy bella. Vamos a ver, don Mario, esta gente que llega allí de diferentes culturas, con diferentes conocimientos. ¿Qué era en esa época y de qué año estamos hablando? ¿Qué había en esta región? Correcto. Fundamentalmente, digamos, en el siglo XX, esta región fue una región en la cual existían solamente una pequeña vía, la vía del Carare, que
venía, casi que era un camino real desde Vélez hasta Cimitarra, y en el cual la gente iba abriendo trocha, iba abriendo fincas, iba levantando casas, consiguiendo mujer para efecto de poder formar hogar. Así se dio, así llegaron cantidades, decenas de chocuanos, de cordobeses, de sucreños, de tolimenses, cundinamarqueses y lógicamente santanderianos, también de la región de Vélez fundamentalmente. Sí, porque es uno de los sitios por donde se entra a toda esta región del Carareo Pon. ¿Sabe usted cuántas personas componen esta provincia y de qué viven físicamente? Correcto, esta provincia es una provincia que compone, primero que todo, 7 municipios. Está el municipio de Cimitarra, Puerto Parra, el municipio de Landázuri, Santa Elena del Opón, la parte baja que colinda con el río Opón de Simacota abajo, la parte baja de Simacota, la parte baja del municipio de Bolívar que colinda con el río Minero y la parte baja del municipio del Peñón que colinda también con el río Minero, que es el nombre que se le da al mismo río Carare en la parte alta. Esto tiene, o las pocas veces que he tenido la oportunidad de ir a esta región, y muy de paso además, sin quedarse uno muchos días, mucha agricultura, mucha ganadería. El campesino allí es gente trabajadora, honesta, pero también sufrió violencia. Cuénteme algo sobre esa historia de la violencia que vivió allí, porque parece ser, usted que es el conocedor de la historia, que allí se formaron unos grupos que hoy todavía conocemos, que están al margen de la ley. Correcto, así es, Jorge. Esta región primero fue organizada y sus primeros pobladores fueron gente migrante que venía corriéndole a la violencia de los liberales y a la violencia de los conservadores. Se dieron allí, buscaron lugar para refugiarse. Entonces, lo primero, esta región era un territorio refugio. Y a partir de ello se fueron aproximando a principios de 1970 los primeros grupos armados que se dieron allí. El primero de ellos fue la FARC. En 1969 llegó la primera, quizás grupo pequeño que se dio y se llamó Frente Cuarto. Pero ese grupo de la FARC que llega en el 69 ya llega organizado y ya llega a generar como el desorden en esa época, don Mario. Así es, Jorge. Ya la FARC venía definida por una decisión de su Estado Mayor, en el cual debían desplazarse a diversas regiones diferente al Tolima, donde solamente estaba la FARC inicialmente. Se desplazaron un pequeño grupo de 17 personas y fundaron el Frente Cuarto. Ya venían organizados. El primer comandante que estuvo ahí fue Tarcisio Guaraca, que todos conocemos que posteriormente llegó a ser miembro de la dirección, o lo que llamaban secretariado de la FARC. Entonces esta región es una región en la cual siempre vivió sometida a la violencia. Las FARC inicialmente con el Frente Cuarto propició muchísimas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, desapariciones, extorsiones, incorporación forzada de personas, pero igualmente a raíz de sus actuaciones, de sus enfrentamientos con el ejército, recordemos por ejemplo en el año 1978 las FARC emboscó 2 camiones cerquita de Cimitarra, ahí en Campo Capote, donde murieron más de 11 militares y muchísimos heridos. Eso propició que la gente sintiera que era muy difícil la pacificación allí y se conformó el primer grupo de autodefensa de Colombia. La conformaron 11 campesinos en el corregimiento de San Juan Bosco de la Verde, perteneciente al municipio de Santa Elena del Opón. ¿Por qué se organizaron? Porque la FARC
les mató inicialmente 2 campesinos porque no querían colaborar con el grupo. Entonces los campesinos se reunieron y dijeron, bueno, si nos van a matar, que nos maten, pero como debe ser, enfrentándonos. Y recogió sus escopetas de fisto, sus revólveres viejos, sus machetes, y hizo el primer enfrentamiento con la FARC. Mataron 2 guerrilleros. Claro. Eso propició el inicio de la guerra grande en la región del Carariopón. No, pues esta historia viéndola así por encimita, es el mismo campesinado el que se rebota, digámoslo de alguna manera, se ofenden el hecho de que tengan que cumplir las órdenes de ellos, y de ahí nace un grupo que los enfrenta, y es de campesinos. De campesinos. Fue la primera autodefensa, Jorge. Imagínese usted. La primera autodefensa de Colombia real. Porque además también llegan a ser un grupo ya grande, muy armado, llegan a ser un grupo grande, así como la FARC empezó y terminó siendo un grupo armado muy grande. Así es, Jorge. Posteriormente, el Ejército Nacional, que estaba en el batallón Rafael Uribe, ahí en Cimitarra, se dio cuenta del deseo de los campesinos de enfrentar una violencia de ese tipo, y los apoyó. Los llevó para el batallón, los entrenó y los armó. El ejército los armó, claro, los uniformó, les ayudó con comida, medicina, ropa, y se conformó el primer grupo paramilitar. ¿Recuerda algún nombre? De Colombia, los sanjuaneros. Los sanjuaneros. Sanjuaneros. Vea usted, qué bonito traer a personas que sepan de historia, que escriben, y no solamente que la sepan, sino que la publiquen, como lo hace don Mario Porras, porque es que lo encuentra uno aquí. Ya ahorita vamos a hablar un poco más del libro, de la distribución, de qué se va a hacer, porque uno encuentra lo que nos está contando plasmado en las páginas del libro Región Carare Opón. Ya seguimos hablando de esa historia bonita, de esos enfrentamientos y de qué pasó por allá. ¿Cómo nace la idea de querer escribir el libro? Fundamentalmente, Jorge, es por la necesidad de crear memoria histórica. En Santander, pocos libros, pocos autores se han dedicado a investigar los orígenes reales de la violencia. Por ejemplo, se habla de Barranca Bermeja, del Magdalena Medio, ¿no? Sí, la violencia, pero una región especial que se dedique a alguien a estudiarla, analizarla, investigarla, ir a territorio. Yo, para efecto de poder producir este libro, fui exactamente durante 2 viajes al municipio de Landazur y al corregimiento La India. Navegué por el río Carare, bajé a río Pon, navegué por el sitio Los Chorros hasta abajo, hasta la entrada de Opón, al lado del ferrocarril. Hice toda esta región por Puerto Parra, Cimitarra, Campo Capote, corregimiento San Fernando, para conocer realmente la región y poder tener una idea, entrevistarme con la gente, tomar testimonios. Eso fue un trabajo que se hizo. No, y se trata de eso, de contar la historia bien contada, porque el problema es cuando a uno le cuentan los que han ido por allá, y al que le cuenta pues de pronto le agrega un poquito de ficción. En cambio, cuando el historiador como Mario Porras se va, y lo que él dice, navega por el río, se da cuenta qué es lo que hay, habla con la gente que ha vivido allá, pues obviamente se tiene autoridad para poder escribir un libro como La Región Carare Opón y poder decir la verdad. ¿Cuándo o para qué época entonces estos grupos ya enfrentados de campesinos, que se llamaron paramilitares después, la guerrilla que ya venía organizada como la FARC, hoy en día ya hablamos de las extintas FARC, que quedaron unos residuos muy peligrosos, pero esa organización que apoya al ejército además, porque se siente como que vamos a ayudar al campesino que va a combatir, ¿qué le dice a la gente? ¿Cómo le dicen a la gente? Bueno, venga, necesitamos gente aquí, necesitamos que se armen, ya tenemos el apoyo del gobierno. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, con la FARC, que nunca pudimos acabar. Eso es cierto, Jorge. Fundamentalmente todo parte de una doctrina política y filosófica, se llama la doctrina contrainsurgente o la doctrina de la seguridad nacional. Esa fue una doctrina incorporada por el gobierno de los Estados Unidos, y aquí en Colombia fue aprobado por parte
del Estado colombiano. En 1962 y 1965 apareció ya de una manera legal a través de ley de la República la constitución de grupos de civiles armados respaldados por el Estado, armados por el Estado. Entonces eso dio pie a que fuera una doctrina inicialmente contrainsurgente, una doctrina anticomunista, podemos decirlo desde el punto de vista político, y la gente, sintiendo que estaba siendo violada en sus derechos, la libertad fundamentalmente, la gente difícilmente podía hacer lo que quisiera. Entonces, patrocinados inicialmente por el ejército, posteriormente por parte de grupos de ganaderos que se instauraron en la parte de Cimitarra y Puerto Parra, y el corregimiento de San Fernando apoyaron decididamente la creación de los grupos paramilitares. El primero conocido en esta región, por ejemplo, además de los sanjuaneros, que sanjuaneros tuvieron cobertura hasta el Carmen de Chucurí, alguna parte de San Vicente de Chucurí, la región de Simacota Bajo, hasta veredas como Vizcaína Baja, etcétera, etcétera, de la región de Simacota Bajo. Tuvieron una gran influencia, pero posteriormente los ganaderos vieron la necesidad de incorporar un grupo mucho más fuerte y fomentaron el famoso MAS o movimiento de secuestradores, ¿cierto? Entonces, apoyados también por el ejército, lógicamente, no podemos negar ese hecho que se dio hace más de 45 años. Y eso produjo, lógicamente, mucha tristeza, despojos de tierra. A los campesinos llegaron grupos en el cual negociaban era con la viuda. Ahí hay un testimonio de mujeres que dicen, pues a mi marido llegaron, lo mataron, le dijeron, ¿usted es la viuda, cierto? Sí, señor. Entonces, listo, ¿cuánto vale la finca? La finca que habían creado durante decenios de años en regiones bonitas, planas, simplemente le pagaban el precio que querían. Entonces, si valía, un ejemplo, 10, 20 millones, le decía, le doy 1 millón y ya, la espero en la notaría. Así terrible, se dio un despojo de tierras tremendo. Eso produjo, lógicamente, una violación grande a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, por parte de todos los actores allí en esa región. Jorge, para que tenga conocimiento la gente, al mismo tiempo que la FARC hacía aparición a principios de los años 70, el ELN hizo presencia en la región con Ricardo Lara. Ya se llamaba el ELN. Con Ricardo Lara Parada. Hicieron presencia, alcanzaron a hacer algunas actividades, por ejemplo, secuestraron al gerente del proyecto forestal Carareopón, ¿cierto? El ELN, emboscaron al ejército, hicieron muchas cosas que hicieron que los campesinos, lógicamente, fueran tomando prevenciones contra ellos. Y los enfrentaran. Porque esa era la idea del grupo armado civil, pues enfrentarlos. Porque ahora que usted habla de ganaderos en esta tierra del Carareopón, que es muy ganadera, pues tenían por costumbre, y recuerdo la época en que secuestraban a los ganaderos. Y la ideología era que ellos son los de la plata y son los que tienen la plata, entonces hay que secuestrarlos para financiar todo el gasto que tenía el grupo guerrillero en ese momento, que eran la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y con el dinero pues se alimentaban, conseguían armamento y llevaban a la gente a prepararse por allá a otros países. Pero ahí fue donde los ganaderos también dijeron, no, pues vamos a ayudar entonces al grupo que está combatiéndolos y vamos a armarlos, ¿cierto? Así fue, Jorge. Además porque sí eran los señores que manejaban el dinero, o por lo menos los ganaderos en Colombia pues manejan su dinero porque es un negocio. Si recordamos un poco la historia de esta región, allí se dieron inicialmente el encuentro de pozos petroleros. Ah, que también es otra... Porque allí llega plata de regalías, ¿no? Plata de regalías. Entonces vino la ambición, la codicia de algunos sectores políticos con el fin de apoderarse de las administraciones municipales de Cimitarra, ¿no? Y viene
esa parte de la violencia tan cruda. Por ejemplo, permítame un segundo, don Mario, le interrumpo porque de esa misma historia, hablar de un pueblo como Santa Elena de Lopón y muchas cosas bonitas que se dan allí, lo vamos a hacer después de la pausa. En este momento vamos a una pausa en Reporte Especial y ya regresamos. No se muevan. Corrillos Televisión está presentando Reporte Especial. Sabana de Torres celebra la versión número 18 de las ferias y fiestas de los sectores productivos del 14 al 18 de agosto. Grandes actividades. Ven y disfruta en la Perla Blanca del Magdalena Medio. Subasta ganadera especial. Cabalgata de los sectores productivos. Actos culturales. Muestra juzgada bovina. Festival equino. Desfile de carrozas y comparsas. Muestra gastronómica. Cabalgata caballitos de palo. Caraudio. Reinado popular y por primera vez desfile de carros clásicos y antiguos. Prográmate con la fiesta popular y las presentaciones en vivo de Miguel Moli. Junto a tu corazón yo conocí el amor. Diego Daza y Rolando Ochoa. Y se puso buena. Y le tienen el DM explotado. Ana del Castillo. Mi corazón, me duele el corazón. Los 50 de Joselito. Y la voy levantando en la noche. Y la voy levantando. Los Doctores de la Carranga. ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Diomedes de Jesús. Eso porque ella es Miguel. No puede ser mi amiga. Uriel Henao. Nos cambia la vida. Ayer no era nadie y hoy todo cambió. Joan Manuel. Es así, amigos, simplemente amigos sin nada más. Diver Van Orquesta. Y lo mejor de los artistas locales con DJ en vivo. Sabana de Torres, tierra de pujanza y grandeza, te espera. Invita a Municipio de Sabana de Torres, Corfesat y Darío Buchenicou, alcalde municipal. ¿Sabías que están abiertas las inscripciones para que estudies en la institución de educación superior número 1 en desarrollo tecnológico e innovación en Colombia? Estamos preparados para que tengas la mejor experiencia de tu vida. Queremos acompañar tu proceso de formación para que te conviertas en un líder de la transformación social y del cambio tecnológico del país y del mundo. Encuentra la carrera de tus sueños en las facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y de Ciencias Naturales e Ingeniería. Inscríbete ya en las unidades tecnológicas de Santander. Encuentra toda la información en www.uts.edu.co. En las UTS lo hacemos posible. Café Pasión. Nuestro café es 100% orgánico, producido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cultivado a 1300 metros sobre el nivel del mar. Es cosechado de granos maduros seleccionados, sin la ayuda de sustancias químicas o artificiales, aditivos, pesticidas y herbicidas, y cumple un proceso exigente de calidad y supervisión. Café Pasión. Es rico en minerales, vitaminas y antioxidantes. Ayuda contra la depresión al liberar endorfinas y dopamina. Contiene antioxidantes que combaten los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.
Puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Café Pasión. Orgánico y natural. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21 número 14 a 10 Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Reporte Especial. Continuamos en Reporte Especial, aquí donde contamos las historias como son, donde traemos de manera personal a todos los señores, las señoras, los que se hacen identificar y que realmente identifica a la gente por hacer cosas buenas en el departamento para el mundo entero, como don Mario Porras, escribiendo la historia del Carare, escribiendo la historia de región Carariopón, porque es una región de lo que poco se conoce. Tal vez uno conoce mucho otras regiones que se nombran seguidamente por cuestiones como el turismo, por ejemplo, don Mario, donde lleva mucha gente a San Gil, Barichara, Villanueva, en fin, pero el Carariopón, que es una zona que ha tenido conflicto armado, nos cuenta don Mario aquí en el libro y lo dijo textualmente aquí en este programa, nacieron grupos como el ELN, como los paramilitares, como la guerrilla, la extinta FARC. Allí nacieron los grupos pequeñitos, pero que se fueron formando. Y estábamos, antes de irnos a la pausa, hablando de ese tema político, militar y de poder, porque después ya quieren ellos, don Mario, y usted me imagino lo escribió en el libro, querer ganarse las alcaldías de estas regiones, que además son muy prósperas, porque es una región muy buena, de tierra muy buena. Y entonces empieza el poder político y paramilitar también. Así es, Jorge. Recuerden ustedes que a mediados de los años 1970, en el año 75, el municipio de Cimitarra alcanzó, eran 9 concejales y 6 alcanzaron a ser del Partido Comunista y de la Unión Nacional de Oposición, que pues trabajaban conjuntamente. Entonces tenían a través del patrocinio, el apoyo de la FARC, se formó lógicamente una gran reserva política por parte de los habitantes de Cimitarra. Y entonces se dio ese poder político inicial de ellos. Así fue como en el año 77, ya creados los grupos paramilitares, inicialmente comenzaron a combatir cruelmente a toda la oposición y a toda la gente, y acabaron totalmente. Para el año 1982 no existía ya oposición política por parte de la izquierda en Cimitarra. Vea usted, aquí en la página 21 veo yo que dice usted de resistencia y libertarios, los conflictos políticos. ¿A qué se refiere ahí, don Mario? Los conflictos políticos, Jorge, que fueron antecedentes de este periodo histórico que yo analizo, 1975-1982. Por ejemplo, está la Guerra de los 1000 días, ¿sí? Está, además de la Guerra de los 1000 días, que tuvo también incidencia en esta región. Allí, por ejemplo, las tropas del general Rafael Uribe tomaron vía por el camino del Carare para poder avanzar por el Magdalena Medio. Igualmente encontramos la famosa revolución bolchevique. La revolución bolchevique fue un deseo, un anhelo del anterior Partido Comunista de Colombia, que se llamó Partido Socialista de Colombia en 1921, y hizo una insurrección en varios municipios de Colombia. Aquí en Santander se tomaron en 1921 al municipio de San Vicente de Chucurí. Eso produjo a los pocos días un gran desplazamiento y matanza por parte de la policía de la época del Ejército Nacional, que persiguió a los insurrectos. Y también aquí en Santander hubo otro sitio
muy pequeño, cerca de Sabana de Torres, Santander, que fue el sitio de La Gómez, donde hay un balneario. Allí se instauró un pequeño cuartel de los bolcheviques, que así se hacían llamar, y produjo entonces un antecedente grande de violencia en la región cercana al Carario Pón. Estamos hablando de una tierra de Sabana de Torres que muy pronto, ya en unos días, estará de ferias y de fiestas en Santander. Además que aquí, cuando la guerrilla y los paramilitares y todos los grupos insurgentes han armado, han hecho cosas en Nueva, se le dice que es muy caliente, ¿no? Se dice aquí en Colombia, no es que el ambiente allá sí es muy caliente, no, pero caliente también es de la tierra, porque es que la calor allá es brava. Cuéntenos algo de lo que pudieron aprovecharse, porque yo escuché en una época cómo explotaban los oleoductos, se derramaba el petróleo. Hoy en día, gracias a Dios, eso ya no se ve mucho, pero el petróleo influye muchísimo en esa tierra. Muchísimo. Por ejemplo, como antecedente tenemos en esa región el ELN logró pegarse del tubo en la región de Lopón, fundamentalmente, donde pasa un oleoducto de 16 pulgadas de Ecopetrol que viene desde Sebastopol, cerca de Puerto Boyacá, hasta cerca de la refinería Barranca Bermeja, y se pegaron durante mucho tiempo robando gasolina, y así se financiaban. Igualmente los grupos de contrainsurgentes, es decir, paramilitares, se financiaron casi que en su gran mayoría inicialmente de la gasolina. Don Mario, qué bueno hablar con una persona cuando sabe, cuando ha ido a la región, cuando conoce, y pues nos dejan libros como estos que lo podemos encontrar con él personalmente, de pronto en su página social. Si usted quiere, o una persona quiere hablar con usted y decirle, don Mario, yo quiero que usted me regale ese libro, o vete a ver ese libro, porque para eso es, porque eso tiene gastos de impresión también. Lo pueden llamar, podemos dar los teléfonos normales, tranquilo. Con mucho gusto, Jorge. Bueno, contémosle los televidentes entonces. Pueden entonces comunicarse conmigo personalmente al 318-317-6954. Repítalo, por favor. 318-317-6954. Pueden comunicarse conmigo. Pronto estará también en algunas librerías de la ciudad. En las librerías, si lo podemos encontrar, más fácil para la persona, pues lo puede encontrar en las redes sociales, pues en las redes sociales, a don Mario Porras Torres, ¿cierto? Sí, señor. Y en ese número telefónico que ustedes están viendo ahí en la pantalla, pues lo pueden llamar y decirle cómo conseguir el libro, cómo poderlo hacer llegar a su casa, cuánto vale el libro. Además es un libro práctico, bonito, para poderlo leer un fin de semana y enterarse un poco más de la región Carario-Pón. Hábleme un poquito de un pueblo al cual yo he tenido la oportunidad de ir en 2 ocasiones, y es Santa Elena de Lopón. Lo que sí sé, amigos televidentes de Reporte Especial, es que para llegar allá saque tiempo, porque eso se va usted por la mañana y llega ya a la tardecita. Hábleme un poquito de este bonito pueblo de Santa Elena, más o menos en qué época, quiénes llegan allí, quién lo funda, ¿no? Un poquito de Santa Elena de Lopón. Correcto, Santa Elena de Lopón es un municipio que comprende la parte alta del río Pón, ¿sí? Y fue poblado fundamentalmente por santanderianos. Los santanderianos venían por el lado de La Paz, ¿cierto? Entraron y formaron este territorio. Allí se vivió una gran parte de la violencia que yo refiero en el libro. En 1982 fue tomada inicialmente por la FARC, una cruenta toma. Allí el Frente Cuarto de la FARC. Posteriormente, en 1992, igualmente, nuevamente se toman a Santa Elena de Lopón y hacen que se hayan dado más de 7 policías de la estación de policías de Santa Elena de Lopón que murieron y a su vez resistieron. Eso incentivó en parte que la gente encontrara sentimientos de rabia contra los insurgentes, porque ese día propiciaron una barbarie tirando granadas y reventando casas que en su gran mayoría eran
eran casitas, ¿no? Que no eran fortificaciones, ni mucho menos. Eso lógicamente propició parte de la violencia. Don Mario, usted en el libro, me causó curiosidad esta palabra en el capítulo 41, debe ser página 63 tal vez, y dice de la colonización a la militarización. Así es. Cuénteme, ¿de qué se trata ese espacio? Correcto. Ese espacio tiene que ver con el análisis que yo hago de cómo, después de que el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 diera y promulgara una ley que propiciaba la colonización de regiones de Colombia, y una de ellas en su decreto, en su ley, decía de que era la región del Carare Opón, anteriormente llamada la isla del Carare. ¿Por qué era una isla? No porque estuviera rodeada de agua totalmente, sino porque era aislada, era una población aislada, era un refugio de personas corridas de la violencia. Y allí se dio entonces la primera gran colonización legal en Colombia, propiciada por el Estado colombiano, y posteriormente entonces viene la militarización por parte de los dos sectores, la izquierda y los sectores del establecimiento, del Estado colombiano representado por los gobiernos de turno. Esa etapa la narro allí de cómo nació el ELN, las FARC. Hay un hecho anecdótico, pocos hablan del M-19 en esa región. Allá iba. ¿Cómo por allá en esa época se empieza ya a hablar de un grupo que existió durante mucho tiempo, que se amnistiaron y que precisamente hoy tenemos un presidente de la República que perteneció a ese grupo? Es correcto. Como hecho anecdótico, podemos ver de que en esa región, en el municipio, entre el municipio de Bolívar y el municipio de Sucre, fue capturado Carlos Pizarro, León Gómez, Andrés Almarales y 7 guerrilleros más del M-19, exactamente en 1979. ¿Sí? ¿Qué hacía Carlos Pizarro allí? Pues trataba de tener espacio dentro del territorio del Carare Opón, una región pues llena en su época de enormes montañas, de la cordillera de los Yariguíes, es territorio muy fuerte, muy grande, muy hermoso, y fueron capturados. Igualmente hubo un pequeño reducto del EPL, Ejército Popular de Liberación, alcanzaron a estar en territorio del Opón y fueron corridos por las FARC en enfrentamientos. Don Mario, cuando usted habla de estos grupos, la gente que va a leer su libro, que visualiza y no conoce todavía el territorio, entonces allí la geografía les ayudaba mucho para que estos grupos pudieran esconderse. Muchísimo. Entre el río Carare y el río Opón hay no solamente altiplanicies, hay una región altísima que colinda con la llamado serranía de los Yariguíes. Allí encuentra ustedes de osos de anteojos en adelante hasta pumas. Es una región hermosa que colinda con Santa Elena del Opón, por un lado; por el otro lado colinda con el municipio del Carmen de Chucurí, en el cual tuvieron asentamientos, cuarteles generales, o campamentos llamados así de las FARC. Este libro, Región Carare Opón, pues hombre, con mucho amor, con mucho conocimiento, don Mario Porras, docente universitario, un hombre que ya está pensionado, que está ya relajado, lo pueden encontrar por ahora ¿cómo? ¿Llamándolo a usted o va a estar de pronto a la venta en alguna librería? Inicialmente, Jorge y queridos audiencia, lo pueden encontrar llamándome a mí, al teléfono que ya lo comuniqué, 318-317-6954, y dentro de pocos meses, lógicamente tendría que hacer algunos acuerdos con las librerías para efecto de poder publicarlo y venderlo también en estos establecimientos. Además está bien diseñado, bien bonito, práctico. A mí me gusta leer bastante, soy buen lector de 3, 4 y 5 libros al año.
Aquí el promedio de lectura es muy poco, pero hay personas que nos gusta leer mucho para enterarnos de muchas cosas, y esta historia, pues contada brevemente aquí en televisión en Corrillos por su escritor, pues es un resumen de lo que pudo haber pasado, y aquí nos cuenta un poco más en detalle. Entonces es un libro para leer en 1 o 2 fines de semana, muy, muy chévere, y lo pueden conseguir ustedes llamando al teléfono de don Mario. Don Mario, ¿ha pensado ya en que después de este Carario Pon tenga otra historia en mente? Teniendo en cuenta, Jorge, que este libro es de una etapa histórica exacta, 1975-1982, yo espero ampliarlo hasta exactamente el año 2005, que es una historia mucho más larga, ya con presencia propia de los gobiernos de ese entonces, del gobierno de la Seguridad Democrática, todo lo que se dio allí, la conformación de grupos paramilitares, la financiación de ADDEGAN, la Asociación de Ganaderos en Puerto Boyacá, de cómo se financió, la estadía de Jair Klinger, cómo Pablo Escobar también tuvo ya viene otra época, ¿no? Otra época posterior al año 82. Claro, porque ya es una época donde aparecen otras personas, otros actores y obviamente otros gobiernos que también empiezan a mirar esta región, que además es muy próspera. ¿De qué vive la región del Carario Pon hoy en día? ¿Qué es lo que más, pues aparte de que todavía existe algún reducto de guerrilla por ahí, pero ya la gente vive un poco más tranquila, ¿no? Don Mario, ¿qué conoce usted de lo actual? Jorge, fundamentalmente hoy en día la producción grande de la región es ganadera. Ah, qué bueno. La ganadería, una ganadería en algunos sectores extensiva, es decir, sin tanta tecnificación, pero algunos hacendados han logrado establecer fundos ganaderos de manera intensiva, es decir, de una manera tecnificada, y se produce mucha leche, claro, ¿cierto? Claro. Bastante leche, bastante producción de ganado, pero también no deja todavía ese sector económico de la madera de existir, todavía. Sí, que había mucha flora también y muchos árboles, claro que tumbarlos era un pecado, pero se vivió de eso también. El cambio del paisaje cultural de la región del Carario Pon, la región del Carario Pon en los años 70 era montaña. Claro. Era montaña. Claro. Montaña total. Y el cambio cultural del paisaje es que hoy en día son haciendas, fincas, ganaderas, potreros, en su gran mayoría. Solamente subsisten algunas regiones de montaña pura en el río Pon y algunas partes del municipio del corregimiento de Santa Rosa, del municipio de Cimitarra, hacia arriba. Además, hoy, actualmente, ir a Cimitarra, Puerto Parra, ir a Puerto Boyacá, en fin, ahí encuentra uno como 5 departamentos conjuntos, porque está Dorada, que es de Caldas, está Honda, que es de Tolima, pero la vía sí es espectacular, muy buena para ir a estos pueblos, y entonces empieza la parte cultural y la parte del turismo, pero en televisión es corto el tiempo, don Mario, aquí se nos acaba muy rápido el programa. Invitemos entonces a los televidentes a través de Corrillos Televisión y de Reporte Especial para que lean un poco más y para que se enteren de la región Carario Pon. Así es, Jorge, muchísimas gracias por esta invitación y espero que les agrade esta investigación histórica, este libro de vivencia, de testimonios, de mucha recolección histórica que sirve para que nosotros los santanderianos, nuestros paisanos, conozcan realmente qué significado tiene la región del Carario Pon, tan rica hoy en día, tan próspera hoy en día, con unas administraciones municipales que están propugnando por el desarrollo. Entonces invitamos a todas las personas, a todos los santanderianos y a los colombianos también, que ven Corrillo TV, que es muy conocido, lo ven. Entonces, por favor, conozcamos a Santander leyendo el libro Región Carario Pon. Muchas gracias. A ustedes, señores, los invito también a que continúen con nosotros siempre en las páginas de Corrillos Televisión, que dirige Juvenal Bolívar y Sofía Ortiz. Todas las redes sociales, la página web de Corrillos, para que estén enterados del 24/7 de las noticias en Colombia, ahí en todas las páginas de Corrillos. Y en Reporte Especial, nos veremos en otra oportunidad. Mil gracias.
Corrillos Televisión presentó Reporte Especial. Los temas, las historias y las noticias contadas por sus protagonistas. Reporte Especial. Conduce Jorge Liévano. Dirige Juvenal Bolívar.